filosofía y la política tienen una relación próspera y armoniosa? Pues la verdad es que no. Hay que ser muy claros y tener presente que la relación existente entre filosofía y política no es muy buena, que digamos. No solo en la actualidad, sino también en el pasado, y esto seguirá evidenciándose en el futuro. Son y seguirán siendo una relación en crisis. Pero antes de continuar con esta afirmación, ¿qué es filosofía política? Bueno, a grosso modo, es la modalidad superior de la acción política discursiva, sobre todo cuando se hace cargo consciente de los rasgos que la definen. Se encarga de la reflexión crítica sobre la estructura de lo político y las acciones políticas. Tal cual, la filosofía no puede aceptar a la política así como así, sin antes someterla a una exigente crítica, ya que de por sí esta es una de las principales esencias que tiene la filosofía. Por ende, no lo puede pasar por alto. Esta crítica se realiza con el fin de determinar qué aciertos y qué desaciertos hay para así demostrar cuál es su carácter real, limitadamente democrático. La filosofía política es una disciplina imposible, o como el autor del texto lo define, indisciplina posible. Al referirse a la política de la modernidad que se ha constituido y acoplado frente a la filosofía en los últimos tiempos, subordinando la lógica de la racionalidad interna del filosofar político a una determinación externa que sustituye la fuerza de la razón por una razón de la fuerza, donde tanto la legalidad como la legitimidad democrática solo toman mayor relevancia en momentos excepcionales de la vida pública. La filosofía política, al separarse y romper relaciones con diversas fronteras, se ubica en la concepción de reconstruirse en la categoría que denominamos actualidad, subsumiéndose o agregando una perspectiva más amplia que logra estar de la mano o intenta estar relacionado tanto con la filosofía de la historia como de la filosofía moral. Pero, ¿por qué son tan indispensables la una hacia la otra y viceversa? Pues verás, la filosofía política es ciega sin la filosofía moral, y a su vez la filosofía moral está vacía sin la filosofía política. Pero, asimismo, la filosofía política tampoco funciona sin la filosofía de la historia. ¿Qué más podemos querer para evidenciar cómo ambos conceptos deben estar relacionados entre sí para que logren funcionar perfectamente? Es así que la filosofía política aparece más que como lo que es, como lo que debe ser, una disciplina imposible. Las preguntas que surgen en un contexto de modernidad, actualidad o presente, como le quieras llamar, hace que haya un resplandor de una nueva política de la filosofía, que haga match con el nuevo orden. Evitando que se convierta en un apéndice conformista de las políticas del nuevo orden, con intentos de domesticar o ignorarla con el objetivo de subordinar a la modernidad, haciendo que pierda su autodeterminación. El interés de disciplinar una disciplina que, como ya había dicho, se presenta más como lo que realmente es que como lo que debería ser, en un ejercicio de la realidad práctica, lo vuelve una disciplina imposible. La filosofía política, en el contexto de la categoría de disciplina, desencaja de su realidad integradora, donde atraviesa fronteras entre disciplinas y subdisciplinas. El método y la sistematización chocan contradictoriamente con la creación del orden que promulga la filosofía política. Si la palabra disciplinar en sí misma es problemática, no ha de dejar de serlo la filosofía política como disciplina, y tampoco sus fronteras con otras disciplinas, como lo son la ética, la filosofía del derecho y la ciencia política, junto a las restantes ciencias sociales. La filosofía política, al romper fronteras, se ha de reconstruir sobre la categoría de actualidad, subsumiéndose en una perspectiva más amplia que ha de venir de la mano de la filosofía de la historia y la filosofía moral. La politicidad que caracteriza la vida activa de los seres humanos es inteligible, si no se transitan en todos los sentidos de las fronteras clásicas que se han levantado desde el pensamiento dicotomizador entre racionalidad teórica y práctica. La racionalidad política y la política racional, en la medida de que ellas se puedan hablar, reenvían la cuestión de la legitimidad como categoría central de la filosofía política crítica. Por eso, obvio, ¿no? La delimitación de la filosofía política no puede reducirse al intento de
definir el orden social justo, o el más justo entre los posibles, y de argumentar a favor de él. Para indagar aún más en el universo de la filosofía política, se entiende que en su quehacer toma división en dos dimensiones específicas. Por un lado, tenemos la conceptualización que va desde lo empírico hasta lo fáctico y hacia el futuro posible. Es algo así como una dimensión historiográfica. Por otro lado, tenemos en la filosofía el filosofar político, en el sentido de analizar, es decir, una dimensión estratégica. Aunque la contradicción entre estas dos grandes sea tan persistente, la filosofía frente a la política expone un imperativo categórico que en el filosofar actual solvente tal percance. Es la refundación de la política sin fundamentalismo. ¿Y esto qué significa? Para no confundirlos más, se trata de repolitizar al despolitizado individuo y comunidad política contemporánea, y al mismo tiempo cuestionar y reconstruir la idea de política en sus múltiples dimensiones teóricas desde un punto de vista radicalmente democrático. Es una idea muy llamativa y en términos de palabras suena fascinante. La cuestión sería si con esto se lograría obtener el resultado esperado y si lograría no perder la esencia política en su transcurso. Sin tener la certeza de nada, teniendo ideas de la existencia de esta relación, su pasado y su transcurso turbio, es propio decir que no hay racionalidad que permita ver con transparencia y decidir con acierto seguro. Pero la importancia de la filosofía política en sí y el entendimiento con la filosofía para su buen desarrollo debe ajustarse a la modernidad sin perder su entendimiento entre teoría y praxis, como un macroprograma político. Tal vez una política de la filosofía, una nueva política sea la solución.